Entonces, vamos a iniciar con la clase de refuerzo de soluciones. Nosotros ya vimos en un día 2 clases de todo el tema de soluciones, pero hoy quiero hacer un refuerzo y vamos a hacer varios ejercicios de aplicación de lo que vimos. Entonces vamos a hacer como un resumen y luego todo el tema de aplicación. Recuerden que esto lo estamos haciendo con puntaje nacional y en convenio con la Universidad de los Andes. Recuerden también que las preguntas que tengan me las pueden enviar al correo química@puntajenacional.co, sin la M. De esas preguntas voy a preparar las últimas clases. ¿Listo? Entonces es importante. Y también para que hagan el simulacro que está ahora en la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos con refuerzo de soluciones. Este cuadrito es un resumen de todo lo que es una solución. Entonces primero vamos a ver que una solución es una mezcla homogénea entre dos o más sustancias. La que está en mayor cantidad es el solvente y la que está en menor cantidad es el soluto. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo homogénea es que en todo su cuerpo la solución se ve exactamente igual. Se ve de igual contenido. ¿Qué puede afectar la solubilidad? Bueno, empecemos por la naturaleza química de los componentes. Lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve lo apolar, es decir, que lo parecido disuelve lo parecido. Por eso es que el aceite y el agua no se mezclan, ¿listo? Porque el aceite generalmente es una sustancia apolar y el agua es una sustancia polar, que genera un polo, y cuando yo mezclo los dos, pues no se mezclan. Ahí está. La presión, cuando yo voy a solubilizar un gas dentro de un líquido, por ejemplo, tengo que someterlo a una alta presión para que la solubilidad aumente. ¿Listo? Y la temperatura, generalmente a mayor temperatura, mayor es la solubilidad. Yo siempre les daba el caso de la aguapanela. Qué pena con ustedes. Seguimos. Y vimos que las soluciones podían definirse en saturadas, insaturadas o sobresaturadas. ¿Listo? Gracias. La saturada es la máxima cantidad de soluto que puede contener en un solvente y es afectada por la temperatura. Entonces, siempre explico igual. Supongamos que tienen un vaso de agua, ¿sí? Y usted empieza a adicionarle azúcar. Azúcar, disuelve. Otra cucharada de azúcar, disuelve. 3 cucharadas de azúcar, disuelve. ¿Listo? Va a llegar un punto donde usted echa la cucharada de azúcar y agita y esa ya no se disuelve. Ese punto justo antes de que suceda eso es donde yo tengo una solución saturada que tiene la cantidad máxima de azúcar que puede contener ese vaso de azúcar. Que si yo le echo un granito más, inmediatamente se va al fondo. ¿Listo? Eso quiere decir que está saturada. Insaturada quiere decir que tiene menos de esa cantidad máxima. Entonces, supongamos que la cantidad máxima era 10 cucharadas. Si tiene 5, si tiene una cucharada, si tiene una pizquita, es una solución insaturada. Si está muy cerca a esas 10 cucharadas, a la solubilidad, quiere decir que está concentrada. Y si está lejos, por ejemplo, una pizquita, quiere decir que está diluida. ¿Listo? Entonces, la sobresaturada es cuando tiene más soluto del que la solución saturada permite. ¿Cómo se logra eso? Es decir, yo tenía 10 cucharadas máximo en la temperatura ambiente. Para yo hacer una solución saturada, lo que hago es calentar esa agua y le echo 2 cucharadas más. Como yo aumenté la temperatura, se solubiliza. ¿Y luego qué hago? Lo que hago es bajar la temperatura lentamente y yo obtengo una solución.
¿Qué es lo que pasa? Es una solución muy inestable porque tiene más cantidad de azúcar de la que soporta. Si yo le echo un granito, inmediatamente todo lo que está de más empieza a precipitarse y empieza a formar azúcar. ¿Listo? Las soluciones es la cantidad de soluto contenido en una cantidad determinada de solvente. Ya vimos diluidas y concentradas. Y para todos los procesos de laboratorio se requieren tener concentraciones más precisas. Por eso se utilizan las unidades de concentración. Las unidades de concentración pueden ser unidades físicas y unidades químicas. ¿Listo? Recordando un poquito, sobresaturada, efectivamente, yo la preparo a una temperatura más alta. Cuando bajo la temperatura, queda igual la solución y está sobresaturada porque le cupo más azúcar en el ejemplo que dejé. ¿Listo? Concentraciones. La concentración de las soluciones, hay unidades físicas y hay unidades químicas. ¿Listo? Las físicas es cuando yo no hablo nada de moles. Porcentaje peso a peso, porcentaje peso a volumen, porcentaje de volumen a volumen. Y las unidades químicas son la fracción molar, la molaridad y la molalidad con eso. ¿Listo? Entonces, el porcentaje peso a peso es cuando yo tengo unidades de masa de soluto presenten 100 unidades de masa de la solución. ¿Cómo es eso? La masa de soluto, S1, sobre la masa de la disolución, o sea, sobre la masa total, por 100, porque es en porcentaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que una solución está al 10%. Si una solución está al 10%, puede ser una solución de sal. Si no tienen ninguna unidad y no les dicen qué es, uno asume que es peso a peso, cuando no tiene nada. Entonces me dicen que está al 10%, yo asumo que es peso a peso. ¿Qué quiere decir? Que tengo 10 gramos de sal en cada 100 gramos de la solución. Esto es bien importante. 10 gramos de sal en cada 100 gramos de la solución. ¿Listo? Cuando yo hablo de porcentaje peso a volumen, debo tener la masa en gramos y el volumen en mililitros. Es cuántos gramos caben en 100 mililitros. ¿Listo? Entonces, si me hablan de porcentaje peso a volumen y me dice que una solución de ácido acético, que ácido acético, acuérdense que es el ácido etanoico, está al 3%, quiere decir, bueno, al 3%, aquí sí les tienen que aclarar, peso a volumen, quiere decir que hay 3 gramos en 100 mililitros, 3 gramos del ácido acético en 3 mililitros de la solución. Esto es importante, de la solución, no del soluto, de la solución. Si quieren manejar litros, la masa tiene que estar en kilogramos y el volumen en litros. ¿Listo? El porcentaje de volumen a volumen es cuando las dos unidades están en mililitros, perdón, en unidades de volumen, puede ser mililitros, litros, lo importante es que estén en las mismas unidades. Si yo digo que el alcohol en el aguardiente está al 5% volumen, quiere decir que 5 mililitros de alcohol están en cada 100 mililitros de la solución. ¿Listo? Es importante que lo lean. Cantidad en 100 de la solución. ¿Listo? Chicos, esto es súper importante. Fijo, se los preguntan. Soluciones es un tema que casi siempre preguntan. Eso es súper utilizado en todo el tema de la industria
cosmética, farmacéutica, de alimentos, de petróleos, de todo el tema, es muy común hablar en todo el tema de porcentajes, ¿sí? Ahora, esas eran las físicas que nosotros utilizamos. Están las fracciones molares. Entonces, ¿qué es una fracción? Se define como la relación entre moles de un componente, ya sea el soluto y el solvente de la solución, y los moles totales. ¿Cómo es? La fracción molar del solvente son las moles del solvente sobre las moles totales. Esto siempre les tiene que dar menor a 1, siempre. Y si va a calcular las del soluto, pues son las moles del soluto sobre las moles totales. Esto también siempre les va a dar menor a 1. Siempre la fracción molar del solvente más la fracción molar del soluto me da 1. Si son varios compuestos, la suma de todas las fracciones molares da 1. ¿Listo? Este es poco utilizado, pero les puede salir. Ahí tenía la ecuación. Esto es lo más utilizado. Entonces, esto es lo que se tienen que aprender. Molaridad se define como el número de moles de soluto en litros de solución. Moles sobre litro. Profe, ¿me tengo que aprender esta ecuación? Sí, tiene que aprenderse. Figo la va a necesitar. ¿Listo? Eso es molaridad. Moles de soluto en litros de solución. Hay otra que se utiliza, que no es tan famosa, pero puede aparecerles y es, ay, perdón, aquí. Molaridad, con D. Con L. El anterior era molaridad, este es molaridad. Y es kilogramos del soluto sobre litros de solución. Es más común utilizar moles. Entonces, por eso molaridad casi no se utiliza. Hay otra concentración que es la normalidad. Y la normalidad es mil equivalentes gramos sobre litros, pero en todo lo que yo llevo haciendo ejercicios, que son como 9 años, en las pruebas de preparación de saber 11 no sale normalidad, generalmente sale molaridad, por eso no la explico, porque necesitamos es hacer ejercicios. Entonces, todo esto de soluciones generalmente se resume en una curva de solubilidad. Esto es súper importante. La curva de solubilidad siempre es en la variable independiente la temperatura y en la variable dependiente una concentración. Generalmente la concentración son gramos de solutos en 100 mililitros o 100 centímetros de agua. En agua, cuando hablamos de centímetros cúbicos es igual a mililitros. ¿Por qué? Porque la densidad es igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tienen ustedes que ver acá? La curva de solubilidad es cómo aumenta la solubilidad de una sal, generalmente las sales son las que son solubles en agua, ya a medida que aumenta la temperatura. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el nitrato potásico o nitrato de potasio, ya empieza. Cuando está a 0 grados, se disuelven 20 gramos. Cuando está a 20 grados, se disuelven como más o menos 30. Cuando está a 40, se disuelven más o menos como 70. Y así, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver cómo la temperatura está afectando la solubilidad. ¿Listo? Esto es súper importante que lo entiendan. Cuando yo hablo de una curva de solubilidad, aquí hay diferentes sales. Si ven, el nitrato de potasio aumenta muchísimo, pero miren, el cloruro de sodio, que es la de la mitad, aumenta con la temperatura, pero no aumenta tanto. Es decir, que a 80, 100 grados, que es lo que bulle el agua, yo puedo en 100 mililitros de solución adicionar más o menos 50 gramos. No me va a recibir la totalidad del soluto. Chicos, vuelvo y repito, esto es un repaso.
Tuvimos 2 clases de soluciones y tenemos una clase montada de análisis de gráficas. Por eso voy rápido, porque necesitamos hacer ejercicios. Eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir la curva de solubilidad? Que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Qué es importante que ustedes lean en la curva de solubilidad? Acuérdense que yo muchas veces les he dicho, hagan análisis de gráficas, les sirven para cualquier materia. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes sepan de este tipo de gráficas? Que la lineecita que ustedes están viendo representa la solución saturada. Por debajo de la lineecita, depende de la que estén hablando, están las soluciones insaturadas y por encima están las soluciones sobresaturadas. Es decir, que la lineecita me representa la saturación, la cantidad máxima de soluto que recibe ese solvente a esa temperatura. ¿Listo? Molaridad en moles, molaridad en kilogramos. ¿Listo? Ahora sí vamos a hacer ejercicios, que es en lo que consiste este repaso. Veamos el primero. En la gráfica se representan las líneas de temperatura de ebullición para un solvente y 2 soluciones de un soluto no volátil. Las concentraciones de Q y R son respectivamente 2 y 5 moles por litro, es decir, 2 y 5 molar. Teniendo en cuenta, entonces aquí les explican y les dicen, teniendo en cuenta que la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión ejercida sobre él, es válido afirmar que, ¿listo? A presión dada, la temperatura de ebullición del solvente puro es mayor que la solución Q. B, a temperatura dada, la presión de vapor de solución de Q es mayor que la del solvente puro. C, a presión dada, la temperatura de ebullición de la solución R es menor que la de la solución Q. D, a temperatura dada, la presión de vapor de Q es mayor que la solución R. Entonces, acuérdense chicos que les estoy haciendo ejemplos de los que les pueden salir. Ustedes en el colegio ven muchos ejercicios, entonces es importante que los hagan para tener práctica, pero acá vamos a ver lo que está enfocado en la prueba de saber 11. Perdón. Ok. Entonces, ¿qué es importante aquí? Perdón un momento. Listo chicos, problemas logísticos. Qué pena. Sigamos. ¿Qué es importante en este ejercicio después de tanto desconcentración? Primero, saber que yo tengo unas soluciones y estoy dibujando la presión de vapor en función de la temperatura, ¿cierto? Que yo tengo un solvente puro, supongan que el solvente puro es el agua, y que tengo 2 soluciones, una de Q y una de R, de un soluto no volátil, es decir, que no se va a evaporar, por ejemplo, como el alcohol, puede ser sal, ¿cierto? Y que Q está 2 molar y R
está 5 molar. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo el análisis? Como me están diciendo a presión dada y a temperatura dada, yo tengo que trazar una línea imaginaria, que ahí la estoy trazando. Esto es a una temperatura dada. Si ustedes ven, la temperatura no se mueve, pero la presión sí va a cambiar. ¿Qué puedo decir yo? A una temperatura dada, la presión del solvente puro es mayor, ¿cierto?, que la presión de las soluciones. A una temperatura dada, la presión del solvente puro es mayor. Entonces vamos a mirar si la tenemos. A una temperatura dada, la presión de vapor de la solución Q es mayor que la del solvente puro. No, eso es falso. Y aquí, a una temperatura dada, la presión de vapor de la solución Q es la de la mitad, ¿cierto?, es mayor que la de la solución R. Miren que la respuesta es la D. Pero miren cómo lo hago yo, ¿no? A temperatura dada. Yo también lo puedo analizar a presión dada, trazando una línea así. Entonces, la presión no cambia y lo que cambia es la temperatura. A presión dada, la temperatura de ebullición del solvente puro es mayor. Si ustedes se fijan, es menor. Y aquí, a presión dada, la temperatura de ebullición de R es menor que la de Q. Si ustedes se fijan, la de Q es menor que la de R. Por eso la respuesta es la D. ¿Listo? Chicos, este tema es de décimo. O sea, todo lo que son soluciones es de décimo. ¿Qué es lo que pasa en el colegio? Que en el colegio hacen más énfasis a aprender el concepto de molaridad, normalidad, y pocas veces ven análisis de gráficas. Por eso yo hago tanto énfasis en ver. ¿Listo? Todo esto es de química inorgánica, soluciones. Décimo. Vamos a ver este. A 60 grados, la solubilidad del cloruro de potasio, KCl, es 45,5 gramos en 100 gramos de agua. Y a 10 grados, la solubilidad de 31 gramos en 100 gramos de agua, produciendo soluciones saturadas respectivamente. A 60 grados se tiene una solución saturada de 45,5 gramos de KCl en 100 gramos de agua. Al disminuir la temperatura hasta 10 grados, se espera que entonces A, permanezca disuelto todo el cloruro de potasio. B, 31 gramos de cloruro de potasio no se solubilice. C, 14,5 gramos de cloruro de potasio no se solubilicen. D, solo la mitad del cloruro de potasio se solubilice. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, aquí no hay gráficas. Aquí solo hay que analizar la pregunta. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre que tengan una pregunta, analicen qué tiene. Y luego, den la respuesta. Entonces, en este caso, voy a organizarlo. Yo lo organizo así. Los dos me hablan de 100 gramos de agua, o sea que los puedo comparar. Yo sé que a 60 grados se solubilizan 45,5 gramos de la sal. Y a 10 grados se solubilizan 31,5, ¿cierto? Gramos. Si yo tuviera eso en una gráfica, sería más o menos una cosa así. Ven lo torcido, 10 grados y 60 grados. Es lo mismo que una gráfica, solo que ya tienen el dato. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Si yo solubilizo 45,5 y dejo enfriar a 10, si no lo hago con cuidado y hago un enfriamiento, ¿qué va a pasar? Pues hombre, a 10 grados solo puedo solubilizar 31,5. El resto se me va a quedar insoluble, no se solubiliza. Entonces yo hago la resta, ¿no? 45,5 menos 31,5. 5 menos 5, 0. Acuérdense que en la resta las comas debajo de las comas. 5 menos 1, 4. Y 4 menos 3, 1. Entonces, perdón, aquí es 31,0. Aquí me da 5, ¿cierto? 14,5. ¿Listo?
es lo que no se me va a solubilizar. Si ustedes ven, es lógico, es obvio. Si yo solubilizo más y luego enfrío, pues se me va a precipitar. Y yo tengo que mirar cuál es lo que no se solubiliza. ¿Listo? Es importante. Este es súper bueno. Van a utilizar la fórmula de arriba. Ustedes me dirán si la pueden utilizar. ¿Qué es la fórmula de arriba? Es cuando yo tengo una solución y la vuelvo otra solución. ¿Cómo es? Volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. ¿Listo? Miren el ejercicio. Se preparó medio litro de una solución patrón de ácido clorhídrico 1 molar. De esta solución se extrajeron 50 mililitros y se llevaron a un balón aforado de 100 mililitros. Y luego se completó volumen añadiendo agua. Teniendo en cuenta esta información, es válido afirmar que el valor de la concentración en la nueva solución será igual al doble de la concentración de la solución, a la cuarta parte de la concentración de la solución patrón, a la mitad de la concentración de la solución patrón, a la concentración de la solución patrón. ¿Listo? Entonces, en este caso, puede que haya cosas que ustedes no conocen. Por ejemplo, un balón aforado. Pueden buscar imágenes por internet, las mías no son tan bonitas, pero un balón aforado es una cosa así, más bonita, que tiene una afore. Una afore es una lineecita. Cuando a uno le dicen, está aforado a 100 mililitros, quiere decir que cuando yo llego a la lineecita, tengo exactamente 100 mililitros. Por eso es que dice que luego completa volumen, es decir, que lo lleva hasta 100 mililitros. Ahora sí, con esa información, ¿cuál es la respuesta? Ok, muchos. Entonces, vamos a mirar cómo es. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que utilizar eso. Entonces, yo tenía un volumen 1. ¿Cuál es mi volumen 1? Bueno, tengo una concentración 1 que fueron los 50 mililitros. ¿Sí? Esos 50 mililitros, yo tomé, perdón, de la solución 1 yo tomé 50 mililitros y estaba una concentración 1 molar. ¿Y qué hice? La llevé a una concentración que es la que nos están preguntando y esos 50 mililitros los agregué con agua y los volví 100 mililitros. De entrada estoy diluyendo mi concentración, es decir, que de entrada voy a descartar la A porque no puede ser el doble. Es como si usted hiciera frutiño y agregándole más agua le quedara más dulce. Eso nunca va a pasar. ¿Listo? Ahora, despejamos X. X es igual a 1M por 50 mililitros dividido 100 mililitros. Esa es la concentración que me quedó. Esto y esto se me van, ¿cierto? Este 0 lo puedo anular con este 0, me queda 5 dividido 10. 5 dividido 10, acuérdense que corren la coma hacia la mitad y me da 0,5, o sea, la mitad. Y la respuesta es C. Para que fuera la cuarta parte, tendría que haber llevado estos 50 mililitros hasta 200, o sea, 4 veces más de agua. ¿Listo? Es sencillo, es solo utilizar la fórmula de arriba y saber que el volumen inicial es el que toman para hacer la disolución. Ok, deben aprenderse la fórmula, es muy fácil. Volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Y si no, lo pueden hacer por análisis. Uno puede decir, lo tenían 50 mililitros y le eché el doble, o sea, 100. Quiere decir que la solución se disminuyó a la mitad. Si le echo 4 veces, quiere decir que la solución se va a disminuir a la cuarta parte. Por cualquiera de las dos sale.
Chicos, lectura, se preparó medio litro una solución de esta solución, me están hablando de esa solución inicial. Ojo, lean bien, por favor. Chicos, vuelvo y repito. En este caso tienen que leer bien. Hay que leer, punto, no hay de otra, no hay fórmulas mágicas, no hay absolutamente nada, hay que leer. Dice, este es otro ejercicio. En la gráfica siguiente se presentan las curvas de solubilidad para diferentes sustancias. Entonces, si ustedes ven, tengo una curva de solubilidad, ¿ya? Y tengo nitrato de potasio, cloruro de potasio, yoduro de potasio, cloruro de potasio, sulfato de sodio, cloruro de sodio, sulfato de potasio. Tengo un montón de información. Entonces, yo tengo que decir cuál es la información. Dice, un estudiante realiza un experimento en el que toma 3 vasos de precipitados con 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué hizo el chino? Cogió un vaso de precipitados, otro vaso de precipitados y otro vaso de precipitados y le puso exactamente la misma cantidad de agua. ¿Cuánto? 100 gramos. Eso fue lo que hizo. Y dice, a 20 grados centígrados, al vaso 1 le agrega 15 gramos de cloruro de potasio y agita. Entonces, al primer vaso le echó 15 gramos de KCl. KCl, por acá, ¿cierto? Listo. Al cabo de un tiempo agrega un cristal adicional. Entonces, después de un rato de agitar, cogió y le echó un granito acá, le echó y adicionó el cristal. Y se disuelve. Al vaso 2 le agrega 35 gramos de KCl. Entonces, a este le echó 35 gramos de KCl. Y luego de un rato le echó un cristalito. ¿Y qué le pasó a ese cristal? Cae al fondo, es decir, queda por acá. Eso es un precipitado, ¿no? Lo que se va al fondo. El tercer vaso le agrega 50 gramos y lo calienta hasta 70 grados. Lo pone en calor hasta 70 grados. Y lo deja reposar de a poquitos para disminuir la temperatura lentamente. Después de un tiempo agrega un cristalito y el cristal adicional empieza a crecer, empiezan a aglomerarse así cristalitos. ¿Listo? Si lo vemos con la gráfica, solo para ver los datos, miren el KCl, es la que tengo acá. ¿Listo? A 20 grados se solubilizan como 35 gramos, más o menos, ¿cierto? Entonces, 15 gramos obviamente se me van a solubilizar, 35 gramos se me van a solubilizar. ¿Qué pasó con esta? La preparamos a 70 gramos, a 70 grados, perdón. A 70 grados se solubiliza y luego la dejamos enfriar lentamente. Y cuando echamos un cristal, ¡pum!, se empezó a formar. ¿Por qué? Porque a esos 20 grados solo le caben 35 gramos. ¿Listo? Cuando una sustancia cae al fondo, es un precipitado, chicos. Ahora sí la pregunta. La tabla que mejor representa la conclusión del estudiante sobre el tipo de solución que se obtiene en cada uno de los vasos es A, B, C o D. ¿Listo? La A me dice que en el primero hay una solución saturada, en el segundo sobresaturada y en el tercero no saturada. La B me dice que en el primero hay una sobresaturada, en el segundo hay una no saturada y en el tercero hay una saturada. La C me dice que hay una solución no saturada en la primera, en la segunda una saturada y en la tercera una sobresaturada. Y la D me dice que es la primera sobresaturada, la segunda es saturada y la tercera es no saturada. Entonces, perfecto. Uno dice, bueno, en esta tenía menos, si tengo menos es insaturada o no saturada. En esta tenía justo, es saturada. Y en esta que empieza a aglomerarse, porque no le cabe más, es sobresaturada. La respuesta es la C.
Ese es súper importante. ¿Por qué? Porque me mezcla temas de estequiometría y me mezcla soluciones. ¿Listo? Dice, se tienen 4 soluciones acuosas. Entonces me dice, se tienen 4 soluciones acuosas, ¿ya? Perdón. De 2 solutos diferentes, ¿cierto? Y se las dan acá. En una está disuelta MT y en otra S2W, es decir, están disueltos los reactivos. Cuando se mezclan MT y C2W reaccionan tal como se representa en la siguiente ecuación química, ¿cierto? Entonces dice, cuando se mezcla 1 litro de la solución 3 con 1 litro de la solución 2 se obtiene cierta cantidad de ST. Esta misma cantidad de ST se obtiene cuando se mezcla respectivamente 1 litro de las soluciones. Entonces, esta es un poco difícil. Lo primero que tenemos que ver, acuérdense, cuando me preguntan este tipo de cosas, es que mi ecuación esté balanceada. Entonces, yo acá tengo 2 M's y acá tengo 2 M's, está perfecto. Tengo una T y acá tengo, perdón, tengo 2 T's y acá tengo 2 T's también. Tengo 2 S's y aquí tengo 2 S's y tengo una W y aquí tengo una W. Está balanceada. ¿Listo? Lo siguiente que tengo que ver es que me pusieron a reaccionar para saber con cuál va a ser igual. ¿Listo? Entonces, dice, cuando se mezcla 1 litro de la solución 3, entonces vamos a ver. La solución 3, ¿ya? Es esta. ¿Y qué me dice la solución 3? Que tiene una concentración molar de 2. ¿Qué quiere decir una concentración molar de 2? Que cuando yo mezclo, una concentración molar de 2 quiere decir 2 moles en 1 litro, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir una concentración molar de 2. Es decir, que en ese 3, cuando yo mezclo 1 litro de la solución, voy a mezclar 2 moles. Eso es lo que yo tengo que deducir de molaridad. ¿2 moles de qué? Pues de MT. ¿Listo? ¿Qué pasa? Se va a mezclar con 1 litro de la solución 2. Entonces vamos a ver la solución 2. La solución 2 con 1 litro tiene una concentración 3 molar. Quiere decir que tiene 3 moles por litro, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que deducir. 3 moles ¿de qué? De S2W. Entonces yo ya tengo la cantidad de moles que reaccionaron, ¿ya? Pero tengo que ver cuánto ST obtuve. Y para saber cuánto ST obtuve, tengo que saber cuál es el reactivo limitante de estos dos compuestos. Si yo tengo 2 moles, ¿cierto? Produzco 2 moles de ST. Pero si yo tengo 3 moles de SW, voy a producir ¿cuántos de ST? ¿Listo? Si ustedes ven, para la reacción necesito 2 moles de MPT y 1 mol de SW, ¿cierto? En este caso tengo los 2 moles y tengo 3 moles de SW. Quiere decir que me van a sobrar 2 moles de este, ¿cierto? Porque solo voy a necesitar 1. Es decir, que este es mi reactivo en exceso y este es mi reactivo limitante. De pura lógica. Lo saqué. ¿Listo? Y ya sé que 2 moles de MT me producen 2 moles de ST. Entonces lo que estoy buscando es que me reacciona que me produzcan 2 de ST. Dice, se obtienen cuando se mezcla 1 litro de las soluciones. Entonces yo tengo que mirar cuáles son las soluciones.
yo tengo que mezclar esta, ya sé que me produce 2 moles de ST, pero tengo que mezclarla con una que también me produzca las 2 moles de ST de S2W. ¿Cuál será? Entonces va a ser con esta. ¿Por qué? Porque esta, una es la que necesito y no me va a sobrar absolutamente nada. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? La B. Necesito moles de 3 y 4. Entonces, si ustedes ven, cálculos matemáticos, poquitos. Más bien es entender la pregunta. Entonces, por eso es que me gusta exponerlos a ese tipo de situaciones. Lo importante es que estén entendiendo todo el raciocinio que hacemos para responder la pregunta. ¿Listo? Aquí terminamos con esta parte pues teórica, que fueron varios ejercicios de soluciones. Y ahora sí leo si tienen alguna duda. Jesús, ¿desde dónde no entendiste y qué no entendiste? Porque no te puedo explicar todo. Tengo más preguntas, no se vayan, chicos. Santiago, la diferencia de una disolución y una solución es exactamente lo mismo químicamente, solo son formas de escribirlas. Melissa, el ideal de una concentración para que sea saturada depende de la naturaleza del solvente. Por eso es que están las gráficas de solubilidad. Estas que vimos acá. ¿Sí? En el cloruro de sodio a 60 grados, la solución saturada son 120 gramos, pero en el cloruro de sodio son 50 y así, depende de la naturaleza. Sí, Andreina, en electroquímica todos los casos se oxidan y se reducen. Miren, hagamos esta que es de puro concepto. Sí, Santiago, si yo separo solo una parte, será igual a la inicial. Dice, en el laboratorio se preparan las siguientes soluciones de cloruro de sodio. Una solución, 250 mililitros de la solución, 0,15 molar. Solución 2, se extraen 10 mililitros de la solución 1 y se extrae agua hasta completar un volumen de 100. Solución 3, se toma un mol de NaCl y se prepara un litro de solución. Se extraen 2 muestras de la solución 2, una de 1 mililitro y otra de 3. De acuerdo con esto, la molaridad es A igual en P y en Q, aunque los volúmenes sean diferentes, B 3 veces mayor en Q y en P, porque el volumen de Q es 3 veces P, C menor en P con respecto a la solución 2 y D mayor en Q. Entonces, esta pregunta es fácil. Lo que pasa es que tiene mucha información. Entonces, ustedes tienen que filtrar cuál es la información que les sirve y qué les están preguntando. Terminamos con esta, chicos. Entonces, en este caso, la respuesta es la A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tomé 2 muestras de la misma solución. Es como si usted coge de una botella gaseosa y reparte. A uno le dan un vaso chiquito y a otro le dan un vaso grande. La concentración de Coca-Cola va a ser la misma. A todo el mundo le sabe igual, solo que a esta le sirvió poquito y a este le sirvió mucho. Pero la concentración es exactamente igual. ¿Listo?
Chicos, no les puedo decir qué les sale más, qué les sale menos. Eso es una mix de preguntas que finalmente decide el ICFES. Les evalúan las 3 competencias, pero no sabemos cuál más. ¿Listo? Chicos, se me pasó súper rápido el tiempo, me despido.